sus compañeros, ¿cierto? Me puedan avisar, porque como comienzo las clases, estoy compartiendo pantalla, no veo si alguien quiere ingresar a la clase. Por eso que si hay alguno de sus compañeros que queda fuera, por favor les pido que me avisen, ¿ya? Comenzamos. Vamos con la primera parte de la revisión de las clases, compartiendo lo que es el plan de trabajo, que vamos a revisar a continuación. Ya pequeños, entonces dentro de las actividades que tenemos que realizar en esta semana, en lo que confiere la semana 3 de química, la semana de trabajo, dice, el objetivo es reconocer cómo se componen las disoluciones químicas y sus diferentes estados de la materia en el ambiente. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar lo que es parte de la tarea de la semana pasada, que tenían que trabajar la página 94, 95 del texto de química, que en este caso ustedes debiesen tener. Y vamos a revisar el concepto de la tarea de la parte final sobre el tipo de disoluciones, ya así como identificar una solución saturada, insaturada o sobresaturada. Recordando de que todos estos contenidos deben estar escritos y desarrollados en su cuaderno. Y si no tiene cuaderno y lo desea hacer en el computador, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Le vamos aquí, permitir. Ya, chiquillos, comenzamos. Lo que nosotros podemos ver en la pantalla a continuación es parte de lo que fue la revisión de las páginas 94, en la cual estamos actualmente. Y comenzamos con la revisión de los contenidos. Por ejemplo, lo que yo estoy aquí seleccionando o marcando con el lápiz de color amarillo. ¿Cómo se clasificaría esta mezcla, chicos? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. ¿Por qué vendría siendo homogénea? Porque no se distinguen los... ¿Cómo se decían? Los componentes no se distinguen a simple vista. Perfecto. Y para poder determinar si una solución es homogénea o heterogénea, yo tengo que identificar los componentes de, en este caso, las soluciones químicas. ¿Cuáles son los componentes que siempre los hemos mencionado, pero que a esta altura usted ya debe reconocerlos? ¿Cómo, profe? ¿Lo puedo repetir? ¿Cuáles son los componentes que participan en una reacción química? El soluto y el solvente. Perfecto. Entonces, para yo mezclar un soluto, lo mezclo con un solvente. La mezcla de estos dos componentes es lo que me genera. ¿Una solución química? Exacto, una solución química. Lo primero, lo básico y lo importante que tenemos que recordar siempre, ¿sí? Una solución química. En este caso, la solución química, cuando hablamos de cómo puedo identificar el soluto y el solvente, ¿cuál de estos dos se encuentra siempre en menor cantidad y es disuelto por el solvente? El soluto. El soluto, ¿cierto? Siempre el soluto se va a encontrar en menor cantidad y va a ser disuelto en algunos casos por el solvente y otros casos no. En cambio, el solvente siempre va a estar en mayor cantidad y en este sentido podemos identificar que ese solvente va a disolver al soluto o solutos que se presentan en una reacción. Por ejemplo, ¿qué tipo de mezcla es lo que estoy subrayando aquí? Agua con aceite. ¿Es homogénea o heterogénea? Heterogéneo. ¿Y cómo sabe de que es una mezcla heterogénea?
Porque se distinguen el sodio y el solvente. Perfecto, ¿ya? Yo no puedo, aquí distingo los componentes que se presentan en mi reacción. O puede ser un soluto, o puede ser un solvente, o puede ser varios. En donde acá no se mezcla, como dice aquí, de manera uniforme, ¿ya? Agua con alcohol, ¿qué tipo de mezcla es? Homogéneo. Homogénea. Y para finalizar, el agua con la arena es Heterogéneo. heterogénea. Muy bien, Andrés, lo felicito. Muchas gracias por participar en este proceso. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es parte de la tarea que ya identificamos el tipo de mezclas, sabemos cómo se compone una, en este caso, una solución química, que es la unión de un soluto y un solvente, que el soluto siempre se encuentra en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad, en donde nos vamos aquí al punto 2, ¿cierto? De la página 94, y que era parte de la tarea. Dice, fíjate los estados físicos de los solutos y solventes. ¿Qué determina el estado físico de la solución? Si nosotros vemos, acá está la solución. Recordando de que la solución es el resultado de la suma del soluto más el solvente. Entonces, vamos aquí a aceptar a su compañero. Entonces, pequeños, ¿cuál de estos dos componentes me determina el estado físico de mi solución? ¿Me lo determina el soluto o lo determina el solvente? El solvente. Siempre, en este caso, lo va a determinar el solvente, porque el solvente siempre se va a encontrar en mayor Cantidad. cantidad. Perfecto. Entonces, si tengo una solución en estado gaseoso, me indica de que el solvente está en estado gaseoso. Si tengo una solución en estado líquido, lo mismo, me indica que está en un estado líquido. Y si se encuentra en un estado sólido, el solvente claramente está en un estado sólido. Entonces, la respuesta aquí es, fíjate los estados físicos de los solutos o solventes. ¿Qué determina el estado físico de la solución? Es el solvente. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. Segundo, investiga cuáles son el o los solutos y el solvente en el ejemplo de la tabla. Por ejemplo, cuando tengo aire, ¿cuál es el solvente principal que en este caso encontramos en el aire? Teniendo en cuenta de que aquí voy a hacer el gráfico del aire, en donde gran parte de este pedazo de aire está compuesto por un gas. ¿Y qué es este gas? N2. Gas. Si reviso la tabla periódica, ¿qué gas es esto, chicos? Nitrógeno. Nitrógeno. Entonces, cuando hablo de aire, nuestro principal solvente va a ser el nitrógeno. Posteriormente, hay otro gas que se encuentra en muy alto porcentaje y que empieza con O. En este caso, el otro gas que participa como soluto es el oxígeno, y tenemos todos los otros gases que se encuentran en el aire, como el xenón, el criptón, el radón, que son, en este caso, solutos presentes en este compuesto aire. ¿Ya? ¿Alguien quiere integrarse aquí? Luego, ¿cierto? Tenemos lo que indica acá como solución líquida, en donde tenemos agua potable. Aquí, clarito, ¿quién es el solvente? ¿Quién es el solvente en el agua potable, chicos? El agua. El agua. Y no solamente el agua participa acá en esta solución química, sino también tenemos solutos. Y tenemos muchos solutos en el agua potable, y que lo mencionábamos en la clase. ¿Alguien se acuerda de aquellos? Un flúor. El flúor. ¿Qué más? Potasio. Potasio. Calcio. Calcio. Muy bien. Este otro, ¿qué elemento es?
¿Sodio? Sodio. Entonces, si yo acá voy a englobar en amarillo, lo que yo acabo de, en este caso, encerrar son elementos en estado sólido o en estado líquido. Cuando hablo de calcio y sodio. Sólido. Son sólidos. ¿Por qué son sólidos? Porque a temperatura ambiente los metales siempre se encuentran en estados sólidos, sólidos metales. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente, en este caso cuando hablamos de temperatura ambiente, hablamos de 25 grados Celsius. Y a 25 grados Celsius, todos los metales, a excepción del mercurio, se encuentran en un estado sólido. Entonces, cuando hablamos de agua potable, ¿el agua potable tiene metales? Sí. ¿Ya? Así que en ese sentido, chicos, ahí tenemos el ejemplo y la resolución del punto B. Perfecto. Dice, ¿por qué piensas que se agregan distintos solutos al agua potable para hacerla apta al consumo, pequeños? ¿Cuál es la razón de que a nuestra agua potable se le agregue flúor, potasio, cloro, que es un no metal muy importante? Lo vamos a dibujar aquí con otro color. ¿Qué creen eso? Proveedores que nos beneficien y limpiar el agua. Eso, en una primera instancia, el cloro permite eliminar agentes patógenos, como por ejemplo virus, bacterias, parásitos, entre otros. El flúor, ¿cierto?, se le agrega en muy bajas cantidades al agua para que usted pueda fijar el calcio a sus huesos y cuidar su dentadura. En este caso, el calcio y el sodio, el calcio participa en lo que es el proceso de formación de huesos y el sodio participa en la contracción muscular. Por ende, el agua potable debe llevar estos solutos para hacerla más saludable y que nos pueda ayudar en nuestros procesos biológicos. Entonces, ¿es recomendable que usted consuma agua destilada? ¿No? No, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a consumir estos solutos, ¿ya? Así que por ahí va atendiendo esta explicación. Perfecto. La tercera lista. Vamos aquí. Observa el interior de una tetera o hervidor eléctrico, usado y registra tus observaciones. En el caso acá en Santiago se da mucho, en el norte se da mucho más y en el sur se da muy poco. ¿Qué es lo que yo encuentro al final de mi hervidor, chicos? Sarro. Sarro. Entonces ahí tengo mi tapita de hervidor y lo que encuentro yo aquí al final es el sarro. ¿De qué color es el sarro? Blanco. Blanco, ¿ya? Y el sarro, en este caso, junta los elementos que yo tengo aquí, que son elementos metálicos y no metálicos. Los metales en el sarro que yo puedo encontrar es calcio, sodio y todo esto mezclado con cloro. Por ende, ¿qué es recomendable? Que usted tome toda el agua de la tetera o que deje un poquito de agua al final. Dejar un poquito de agua al final. ¿Por qué? ¿Qué se encuentra al final en el fondo? El sarro. El sarro. Y como el sarro está en un estado sólido, significa que tiene mayor peso molecular y todo lo que tenga mayor peso tiende a, por gravedad, ¿qué cosa? Bajar. Abajo. Bajar y acumularse en el fondo de la tetera. Es por eso que idealmente usted no consuma lo que se encuentra en el fondo de la tetera o hervidor y regularmente limpiar su hervidor. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas de la tarea que se tenía que hacer? No. Revisemos acá. Si no puede hablar, lo puede escribir por el chat, chicos. Así que, ojo con eso. Dice acá,
Vamos con la revisión de la página número 95. Las siguientes imágenes muestran distintas soluciones químicas. Dice, los perfumes contienen extractos vegetales disueltos en agua y alcohol. La pregunta es, chan chan, ¿quién vendría siendo mi soluto o mis solutos? Según este fragmento que dice aquí. ¿Quién Los vendría extractos siendo vegetales. Los extractos vegetales, en este caso, son mis solutos. Extracto vegetal, soluto. En este caso, mis disolventes son el agua y el alcohol. ¿Por qué el alcohol actúa en este caso como un disolvente? Porque en los perfumes el alcohol disuelve lo que son compuestos orgánicos, como por ejemplo los vegetales, permitiendo de que junto con el agua estén en un estado líquido, pero cuando usted se lo coloca, ¿cierto?, en lo que es su cuerpo, detrás de lo que son las orejas, en los brazos, manos, etcétera, pasa de un estado líquido a inmediatamente a un estado, Líquido. ¿no? ¿Sólido entonces? No. ¿Cómo? ¿Gaseoso? Gaseoso, porque usted, ¿qué es lo que percibe después cuando se echa un perfume? Usted El percibe aroma. El aroma. el olor. aroma. Y el aroma viaja Claro. a través del aire en un estado gaseoso. Y eso es gracias al alcohol. Por ende, tenemos acá nuestros solutos y solventes, que en este caso serían agua y alcohol. Y todo depende de cómo nosotros lo podamos observar, porque acá se observa en estado líquido, pero cuando se pasa al ambiente, pasa a un estado gaseoso. Aquí, el acero contiene carbono disuelto en hierro. ¿Quién es el soluto? El hierro. No, el Lea carbón. bien el texto. ¿Quién vendría siendo mi soluto aquí? El carbón. El carbono. ¿Por qué? Porque el carbono está disuelto en hierro. Entonces, cuando yo formo acero, es una mezcla de carbono junto con hierro. Entonces, aquí el hierro actúa como mi solvente. Solvente. ¿Ya? El hierro actúa como mi solvente, permitiendo generar esta mezcla. Pregunta, estas dos mezclas que hemos visto, ¿son homogéneas o heterogéneas? Homogénea. Homogéneas, perfecto. Y por último, ¿cierto? Tenemos el suero fisiológico, contiene cloruro de sodio disuelto en agua. De lo que acabo de leer, ¿quién vendría siendo el soluto? Cloruro de sodio. Perfecto. ¿Y el solvente vendría siendo? El agua. El agua. Y el suero fisiológico es una sustancia que se asemeja mucho a los fluidos internos de una persona. Es por eso que cuando una persona se deshidrata mucho, en el hospital le inyectan este suero fisiológico que tiene una mezcla de sal con agua. Y por eso la persona tiende a recuperarse. Entonces no es bueno solamente beber agua, en este caso, que se encuentre destilada, sino siempre tiene que llevar algún tipo de sólido. Entonces, dice, las soluciones son mezclas homogéneas y tienen una composición variable. Están formadas por uno o más solutos, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad o que se disuelve en otra. Y por un solvente, que es aquella sustancia que está en mayor cantidad y disuelve a las otras. Las soluciones se pueden encontrar en cualquiera de los tres estados de la materia, como lo que acabamos de ver con el cuadrito verde, y este está determinado por un estado físico del solvente. Entonces, el solvente determina el estado físico de mi solución. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas o consultas?
No. No. Listo, vamos con el trabajo de la tabla. Aquí muchos de ustedes lograron hacer esta tarea y la hicieron de manera perfecta. Dice, elabora un modelo que te permita explicar a un compañero los conceptos de solución, soluto y solvente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo, podremos hacer un cuadrito. Con 3 cositas. En donde el soluto, ¿con quién se tiene que sumar siempre? Con el solvente. Con el solvente. Y ese solvente me va a dar como resultado una Solución. solución. Ahí está. Entonces, si mi solución está en estado sólido, ¿cuál de estos dos obligatoriamente tiene que estar en estado sólido también? El solvente. El solvente, perfecto. Y así es como yo puedo formar un cuadrito con los 3 estados y explicarle lo que en este caso me dice el punto 1. Como ustedes ya lo entienden, pueden completar este cuadrito ustedes solos. Aquí, permítame. Ya pequeños. Entonces, ¿dudas con este cuadrito en la parte 1? No. Bien. Continuamos. Dice, analiza la tabla y responde en tu cuaderno. Tenemos aquí la composición química de algunas aleaciones de oro. ¿Qué es una aleación? Según lo que nos explica este cuadro, una aleación es cuando yo combino varios metales para formar un metal con una característica especial o en este caso irrepetible. Lo que tenemos acá son 2 aleaciones. ¿Cuáles son las aleaciones que se presentan en este cuadro, pequeños? El oro amarillo y el oro rojo. Perfecto. Dice aquí, fundamenta en qué estado físico se encuentran las aleaciones. Primero, ¿en qué estado se encuentran estas aleaciones, chicos? Sólido. ¿Físico, sólido o líquido? Sólido. Sólido, es lo primero. Y, como expliqué anteriormente, todos los metales, a excepción del mercurio, se encuentran en estado sólido. ¿Por qué? ¿Cuál es la temperatura ambiente que se trabaja en el laboratorio? 25 grados Celsius. Porque a 25 grados Celsius todos los metales se encuentran en estado sólido. Entonces, si a usted no le dice la temperatura en esta tabla, uno tiene que presumir inmediatamente a cuántos grados Celsius se encuentran todos estos metales. A 25 grados. A 25 grados, ¿ya? Eso es estándar, eso es siempre lo mismo. A menos que le digan la temperatura, yo tengo que presumir de que esto está a 25 grados Celsius. Entonces, por eso yo puedo aquí, fundamentalmente en qué estado físico se encuentran las aleaciones sólidos. ¿Por qué? Porque el gráfico no me indica alguna temperatura, por lo cual yo inmediatamente obligo a este sistema a trabajar en 25 grados Celsius. Permitir. ¿Dudas hasta aquí? No. Ya. ¿Por qué se presentan distintos colores en las aleaciones de oro? Según lo que ustedes ven acá. Por la cantidad de plata, cobre, ¿cómo se dice el otro que hay? Y oro que hay en cada uno. En este caso, los distintos colores se presentan porque las aleaciones en los elementos metálicos presentan diferentes, ¿qué cosa? Metales. No, si usted ve, presenta los mismos Diferentes cantidades metales, de metales. pero presenta ¿qué cosa diferente? La cantidad de ¿Componentes? No, porque los componentes son los mismos, son oro, plata, cobre, zinc. ¿Pero Eh, qué presenta diferente? cantidad. Solutos. ¿Los qué? Solutos.
No, porque si ustedes ven son los mismos. Diferente cantidad. Eso, alguien lo dijo. Diferente cantidad o diferente porcentaje. Si ustedes ven, el oro amarillo presenta ¿qué porcentaje de oro? No, el otro. 58. 58, y el oro rojo presenta un. 75. Por ende, ¿cuál de estos dos oros es el más valioso? ¿El amarillo El, o el rojo? el rojo, ¿Por qué? porque tiene más oro. Porque tiene más oro. Listo. Cobre. Entonces aquí explica por qué crees que se producen diferentes colores, porque a pesar de que tienen los mismos solutos y solventes, los porcentajes de cada uno son distintos. Entonces aquí los porcentajes de solutos y solventes son distintos. Clink. Acá, el punto 3 dice, mientras se duchaba, Nicolás observó que salía poca agua. Al revisar los orificios de la ducha, se dio cuenta de la presencia de un residuo. Explica cómo se relaciona esto con el agua potable. Sea una solución. ¿Qué creen que pasó ahí? Se juntaron los. ¿Cómo se llama esto? El sarro. Bien, nuestro residuo misterioso es sarro. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando uno se ducha, lo hace con Agua potable. agua potable. Y ahora, ¿por qué el agua potable se considera una solución? Porque tiene más cosas que solo agua. Por decirlo así. Perfecto. ¿Qué tienen en este caso? Los componentes que forman una solución. ¿Cuáles son? Soluto y solvente. Soy solvente. Soluto y solvente. ¿Qué es lo que forman? La solución. Entonces, para que el agua potable se considere una solución, nuestro solvente principal es ¿El agua? el agua, y los solutos que participan en la formación de agua potable son, y los hemos mencionado cada rato, Flúor, potasio, calcio, sodio eso, y cloro. cloro, potasio, calcio, sodio. Ay, ¿por qué no? Me equivoqué. El sodio, que es Na, el cloropotasio, sodio, flúor, entre otros. Y ahí usted fundamenta por qué el agua potable es una solución y además usted descubre el residuo misterioso que me plantea el texto. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el residuo misterioso que se El acumula en la sarro. ducha? Y en cualquier lugar, el sal. Hasta aquí, pequeños. ¿Dudas o consultas? No. Ya pequeñines. Entonces, lo que tienen que hacer ahora en... ¿Cuánto nos queda de clase? Ah, sí, nos queda minutos. Ya, no hay problema. Lo que tienen que hacer en 5 minutos, creo que es más que suficiente, es leer este texto de Laura Gallardo, que habla sobre la ciencia del clima. Y después de estos 5 minutos de lectura, vamos a responder estas dos preguntas. Y dentro de esos 5 minutos más, vamos a leer esto y vamos a responder estas dos preguntas. ¿Okay? Así que comenzamos, chicos. Primero 5 minutos para leer este texto, léanlo bien, de ahí mentalmente respondan estas preguntas porque las vamos a responder entre todos. ¿Sí? Comenzamos.
Ya, pequeños, vamos con el concepto de lo que se menciona aquí en el texto de Laura Gallardo. Primero, explica a qué se debe la importancia de las soluciones en el equilibrio natural del planeta. ¿Qué pueden indicar o decir de eso, chicos? ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, la pregunta que me hizo. Explica a qué se debe la importancia de las soluciones en el equilibrio natural de nuestro planeta. Y cuando se refiere a soluciones, no se refiere a resolver un problema, sino se refiere a la mezcla de solutos y solventes. Porque uno en mayor cantidad puede afectar al ecosistema, por decir así, la vida o cosas así. Aunque en este caso sonó un poco ambiguo lo que usted acaba de decir, es lo correcto. Significa que, en este caso, yo tengo una solución química que siempre ha existido por siempre. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del aire. ¿Qué se menciona en el texto? Que el CO2 está aumentando. Exactamente, entonces yo en mi solución química del aire, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy agregando más soluto o estoy agregando más solvente? Soluto. No lo diga con miedo, porque está bien, estoy agregando más soluto, que en este caso es el dióxido de carbono, y al agregar más soluto las concentraciones van variando. Por ende, si a un organismo le sirve respirar este aire limpio, ¿qué pasa si yo le agrego más dióxido de carbono al aire? Lo afecta, por decir así. Afecta directamente a lo que es su salud, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos acá es que no solamente el dióxido de carbono, sino el óxido nitroso, el metano, el ozono, pueden, si cambiamos los porcentajes de esos solutos en nuestra disolución, que es el aire, puede generar un cambio a nivel a nivel ecosistemas y al nivel, en este caso, de los seres vivos en su metabolismo. ¿Ya? Muy bien. Dice, menciona otras soluciones presentes en la naturaleza que sean fundamentales para permitir la vida en la Tierra. Aparte del aire, ¿qué otra solución más necesita nuestro planeta Tierra, chicos? Agua. El agua, muy bien. ¿Y qué tipo de agua? Porque hay dos en la Tierra. El agua potable y Ya, eso nosotros lo podemos deducir como agua dulce. ¿Y el cuál es agua el otro tipo de salada. agua? El agua salada. Agua salada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos dos tipos de agua o soluciones presenta mayor cantidad de soluto? Salada. Salada, ¿cierto? Aquí tenemos un alto porcentaje de solutos. Y la pregunta es, ¿los seres vivos que viven en el mar pueden sobrevivir en una solución de agua dulce? No. No. Y tampoco al revés. Todos los seres vivos que viven en agua dulce no pueden pasar a agua salada. Por ende, lo que nosotros tenemos acá es que el equilibrio natural de las soluciones idealmente debiesen mantenerse en el tiempo. Porque si cambian, va a cambiar los ecosistemas y además van a cambiar y van a extinguirse nuevos seres vivos. Hasta aquí, chiquillos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No es no? Pero entonces en la 2 podríamos colocar el agua nomás como otra solución. Sí, pero ahí recuerde que tiene que diferenciar porque no solamente tenemos agua. Sí, pues, hay distintos tipos de agua. Exacto, ¿ya? Profe, ando con mal internet, voy a reiniciar el módem. Muy bien, en este caso lo puede reiniciar, me solicita volver a entrar, recordando que esta clase va a ser subida a su canal de YouTube, para que la pueda ver si es que en este caso tiene dudas, consultas, entre otros, ¿ya? Nos vamos acá. Ya, chiquillos, lo mismo, 5 minutos para leer esta actividad
y solamente vamos a responder esta, ¿ya? Así que 5 minutos, trate de responder esta y de ahí nos vamos a la actividad final que sería analizar esta página.
pequeños, nos vamos entonces con la pregunta que dice, explica qué quieres decir que una sociedad debe ser resiliente frente al cambio climático. ¿Qué quiere decir eso, pequeños? Que debemos adaptarnos al cambio climático. Ya, en este caso, ¿usted qué cosas propone para poder ser resiliente? Mm, La verdad es que no se me ocurre nada. Porque dice aquí, el centro reúne investigadores de distintas disciplinas que estudian cómo el cambio climático impacta a los ecosistemas y a la sociedad chilena. Este centro tiene como objetivo que en Chile disminuya las emisiones de carbono y que sea un país resiliente al cambio climático. Entonces, cuando sea resiliente, habla en este caso de que sea consciente de que el cambio climático está afectando gracias a las acciones que en este caso estamos generando de manera consciente o inconsciente. Entonces dice, explica qué quiere decir que una sociedad debe ser resiliente. Debe ser consciente de que en este caso hay acciones que generan un cambio climático y que esas acciones que generan, podemos repetirlas o podemos cambiar. Cambiar, ¿cierto? En este caso, como dice aquí, este centro tiene como objetivo que Chile disminuya las emisiones de carbono. ¿Y usted cómo podría disminuir las emisiones de carbono? ¿Con auto eléctrico? Exacto, ya disminuyendo en este caso el uso de derivados de combustibles fósiles, como disminuir el uso del carbón, disminuir el uso del petróleo, en este caso el gas natural, aún podemos utilizarlo de manera efectiva, en este caso, ¿es recomendable usar bolsas plásticas? No. No, porque también son un producto derivado del petróleo, por ende, si disminuimos su uso, estamos generando, en este caso, un mayor cuidado de forma directa a lo que es nuestro medio. ¿Ya? Así que, muy bien, chicos. Nos vamos a la actividad final y esta es la tarea que ustedes deben enviar, ¿sí? La actividad final se encuentra en la página 97, en donde me plantea el siguiente experimento, que no es necesario que lo hagan en su casa, ni tampoco que se junten con un compañero, hágaselo. Pero sí se pueden juntar entre ustedes para resolver esta actividad. En ese sentido, no hay problema, ¿ya? Junto con un compañero, reúne los materiales que muestran y luego realicen el procedimiento. No es necesario que se junten, pero podemos observar la imagen. Primero tengo un vidrio reloj, que en este caso es un vidrio que permite tapar nuestro experimento, como ustedes ven ahí. Tenemos un vaso precipitado, tenemos alambre, tenemos papel filtro, lápiz pasta negro, lápiz grafito, o en este caso, como se menciona, lápiz mina. El alcohol aquí, ¿en qué estado está? Líquido. Líquido, ¿ya? Entonces dice aquí, marca de tinta de lápiz. Entonces, en nuestro papel filtro le colocamos la marca de la tinta aquí, ¿cierto? Después, ¿qué hizo con el alambre acá, chicos? Hizo un hoyito y lo puso Exacto. Entonces, acá se generó una abertura con el alambre y traspasó nuestro papel filtro. Y posteriormente se colocó el papel filtro, ¿cierto?, de manera horizontal. Si ustedes ven, ¿qué le pasó a la tinta? Se expandió en el papel. Se expandió en el papel. Entonces, comparen y mencionen las diferencias que se observan entre los papeles filtros. ¿Ya? Aquí tenemos el papel filtro inicial y aquí tenemos el papel filtro final. ¿Qué creen que ocurrió? Que con el alcohol, como el papel es tan débil, hizo que se esparciera la marca del lápiz en el papel. Entonces, el papel filtro, en este caso, pudo obtener un poco de alcohol y ese alcohol llegó al papel, a lo que es la tinta del lápiz. Yo creo que sí, porque por algo lo tuvo que haber expandido. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que tenemos acá, según nuestra observación, ¿el alcohol estaría funcionando como soluto o como solvente? Como solvente.
solvente, ¿ya? En este caso, el alcohol es un solvente orgánico, que quiere decir que disuelve solutos que provengan de seres vivos. Por ejemplo, aceites, puede disolver, en este caso, elementos que son como frutas, verduras. ¿Por qué? Porque provienen de seres vivos. En cambio, el agua puede disolver elementos que no sean orgánicos, como metales, sales, entre otros. Lo que tenemos acá. Compara y menciona las diferencias que observa entre los papeles filtros. Entonces, una de las diferencias que usted observó es que el alcohol, al alcanzar nuestra tinta, esta tinta empezó a expandirse y generar un proceso de dilución, a diluyendo. Por ende, lo que tenemos aquí es la formación de una solvente o la formación de una solución. No una solución. De una solución, ¿cierto? Perfecto. Lo que tenemos acá es el lápiz grafito, y el lápiz grafito viene del carbón. ¿Y el carbón es un compuesto orgánico o es inorgánico? ¿Orgánico? Orgánico. Por lo cual, ¿qué esperaría usted que hiciera el alcohol con el lápiz grafito? No ¿Lo sé, disuelve o no lo disuelve? yo diría que no lo disuelve. ¿Usted dice qué? No lo disuelve. ¿Qué acabo de decir al principio de la clase? Que el alcohol es un solvente de compuestos Orgánicos. orgánicos, por lo cual, ¿qué yo esperaría que ocurriera si coloco aquí con lápiz grafito? ¿Que Sí, esta lo mancha se mantuviera o desapareciera? Se mantiene. Si el alcohol disuelve lo que es compuestos orgánicos. se esparce igual que ¿cómo se llama? La pasta. Usted me dice que pasaría lo mismo que en el lápiz pasta. ¿Ya? Digo que no. ¿Alguien dice que no? Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque al ser la bimina no un como no orgánico, no debería ocurrir lo mismo que con el avispata. Exacto, no debiese ocurrir lo mismo, sino, en este caso, esta mancha debiera desaparecer. Cero. ¿Por qué? Porque el alcohol, al ser un solvente orgánico, disuelve todo lo que son compuestos orgánicos y al disolverlo pasaría a ser una mezcla homogénea. Y usted de esta mancha o este punto de lápiz debiera desaparecer. Cero. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos las diferencias que la acabamos de decir. Muy bien. Vamos al punto B. Tinta y el grafito, ¿son soluciones? Sí. ¿Por qué? Porque el. Ah, no, espérate, que no la pensé bien. A ver, la Pero sí, ellos solos son soluciones, ¿eso se refiere? ¿O que cuando están dentro del vaso con el alcohol son soluciones? Eso, muy bien. Ahí usted tiene que diferenciar. La tinta y el grafito son soluciones. Por sí solos, no. Pero cuando los junto con el alcohol pueden formar una solución. Muy buen análisis. Perfecto. Listo. Explique cómo se relaciona la descomposición de la tinta en colores con el hecho de que esta es una solución. ¿Se vincula con el procedimiento realizado? Significa que esta tinta empieza a presentar varios colores. ¿Qué quiere decir? ¿Que la tinta presenta un soluto o presenta varios solutos? Varios. Varios solutos. Varios solutos. Entonces lo que estamos observando acá es una mezcla que habla sobre el concepto de saturado, insaturado y sobresaturado, que era parte de la tarea y tenían que enviar, ¿ya? Así que tenemos estas tres revisadas, solamente tienen que enviarme esta tarea, hacer esta tarea y hacer esta tarea, ¿ya? Dice, en esta lección desarrollaste actividades de investigación y experimentales. ¿Cuál de ellas comprende fácilmente? En este caso, esto es una opinión y esto también. Así que, como en este caso, si usted quiere incluir su opinión de lo que aprendió, qué le pareció y todo, perfecto. Lo que usted tiene que enviarme es esto, que lo tiene que hacer,
Esto tiene que escribirlo, que lo desarrollamos en clase, y sería la tarea de química que en este caso deben completar. ¿Ya, chiquillos? Ya. Y no olviden, tienen que saber la diferencia entre una solución saturada, insaturada y sobresaturada, que es muy importante que lo sepan para poder pasar al siguiente capítulo. Vamos aquí a dejar de compartir. Ya, pequeños, entonces la clase la debería subir su profesora durante hoy o a más tardar mañana para que la revisen si es que tienen todas consultas, y les deseo mucha suerte en su tarea. Así que, sin nada más que mencionar, yo por mi parte me despido. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Profe.